Buenas tardes. Nos encontramos en la sede de la UNIR para dar una Open Class sobre burnout o el síndrome del profesor quemado. Me encuentro muy bien acompañada con Ignacio Roldán, doctor de la Universidad de Navarra y profesor del Máster de Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria de la UNIR, así como de los grados de Educación Infantil y Primaria. Además, tiene una amplia experiencia en el campo de la educación, en todos los niveles, tanto en Paraguay como en España. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. También nos acompaña Aitor Álvarez, doctor en Psicología, profesor de la UNIR, miembro del equipo de Ciberpsicología de la UNIR y con una amplia experiencia como orientador en un centro de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, trabajando en todos los niveles educativos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Sandra Bustillo, soy maestra y soy egresada del Máster de Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria y además soy maestra. He trabajado 8 años en Educación Infantil y Primaria y en estos momentos trabajo como pedagoga terapeuta en un instituto de educación secundaria en el cual imparto lengua y matemáticas a los alumnos con TDAH, hiperactividad y que tienen necesidades educativas especiales. Y bueno, considero que la docencia es un trabajo muy vocacional, muy bonito y que se puede disfrutar muchísimo. Siembra la semilla de infinitos aprendizajes, ya que nuestros alumnos son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, es un trabajo muy gratificante. Desde pequeña quería ser maestra y la verdad es que me encanta poder dedicarme a ello. Sin embargo, hay veces que nos encontramos en situaciones de riesgo, pues nuestras situaciones personales o incluso en el trabajo, que no hay un clima adecuado, que hay compañeros que parece como que nos quieren contagiar de mal rollo, digamos. Entonces, todo esto nos puede ir quemando y podemos caer en un estrés. Cuando este estrés no podemos sobrellevarlo, podemos caer en burnout. Nos gustaría en esta Open Class, pues conocer un poco qué es el burnout, qué síntomas podemos tener para identificarlos y saber que lo estamos sufriendo, las causas que nos llevan a ello, las dimensiones, para poder prevenirlo y además saber de qué modo podemos buscar ayuda. Entonces, Ignacio, si nos pudieras definir en qué consiste el burnout o el síndrome del profesor quemado. Bien, bueno, el síndrome del profesor quemado, mejor burnout, los profesionales o especialistas en burnout dicen que realmente hay que denominarlo burnout, porque la traducción al castellano no llega a contemplar todo lo que es el síndrome. Realmente es la consecuencia del estrés laboral crónico. Es cuando un profesor está al extremo desgastado ya, cuando está cansado, cuando ya no puede más. Eso es el burnout. Claro está que para llegar a ello pues se necesita un proceso, ¿no? Eso no aparece de la noche a la mañana. Empezamos en la docencia con mucho entusiasmo, y así debe de ser, y hay mucha gente que empieza con ese entusiasmo y se jubila con ese entusiasmo. Cosa maravillosa en nuestra profesión y que pasa muy a menudo. Pero hay gente que va pasando por otros periodos, otras circunstancias, otras situaciones que hacen que lleguen a estar pues la apatía, la frustración, el pensar que esto no es lo que yo pensaba, o una serie de factores o circunstancias que pueden apoyar el ir separándose de esa idealización de nuestra profesión que algunos pueden tener al comienzo. Eso, ¿no? Ese periodo, ese proceso de 5 o 6 pasos, pues puede hacernos llegar a caer en este estrés laboral crónico y, por tanto, en el burnout. O sea que el burnout, o sea, el consumirse, el agotarse, nos comentas que hay profesores que inician con mucha ilusión, y es verdad, yo me siento con mucha ilusión y todavía hoy, después de 10 años, me considero llena de ilusión en mi trabajo, lo adoro. No sé si tú también, Ignacio. Yo me he quedado con una idea que nos ha dicho Aitor, que es la de los profesores que empiezan con mucho entusiasmo. Y yo quería preguntarte una cosa, Aitor. Empezar con mucho entusiasmo puede ser, puede de alguna forma anunciar un futuro burnout. ¿No es mejor empezar pues sin emocionarse demasiado con lo que tenemos entre manos, ser un profesor como todos, regular, limitarnos a hacer lo que está previsto en vez de tener mucha iniciativa? Bueno, realmente nuestra profesión nos lleva a emocionarnos.
porque un maestro, un docente, un profesor que no se emociona no es un buen docente, ¿no? Entonces ese entusiasmo es necesario porque es lo que repercute finalmente en nuestros alumnos. Pero de alguna manera tienes un poco de razón en cuanto a que si el entusiasmo es mayor que las expectativas, nuestro entusiasmo es mayor que la realidad que nos encontramos, ahí puede haber un choque. De hecho, el origen del estrés laboral crónico está ahí, ¿no? Que la gente tiene una capacidad, ¿no? Una capacidad de afrontamiento, una capacidad de dar respuesta a su entorno, pero su entorno exige otra cosa totalmente diferente. Cuando hay ese desnivel entre lo que me exige mi entorno y lo que yo puedo dar, es cuando se puede establecer el estrés laboral crónico y por tanto el burnout. Es bueno, pero depende de nuestra personalidad. No obstante, ¿qué maestro no se emociona la primera vez que entra en el aula? Es imposible. Es imposible, Buah, sí. a no ser que entre con miedo. Que no debe, que no debe. No. Entonces hablas de que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Entonces, ¿consideras que hay rasgos de la personalidad que nos pueden llevar más a sufrir burnout? Claro, pero eso el burnout o cualquier otro síndrome o trastorno como por ejemplo la ansiedad, ¿no? Yo puedo ser, o la depresión como un trastorno, ¿no? Yo puedo ser más tendente a, mi personalidad hace que yo vea las cosas de una manera, ¿no?, que me afectan más. ¿Cómo me afecta a mí lo del entorno? Si yo te pregunto, ¿cómo te afecta un cambio político legislativo ahora mismo en la educación? Pues habrá gente que se lo toma de una manera como algo negativo, muy negativo, que ahí se acaba su vida laboral. Y hay gente que dice, bueno, pues es un nuevo reto al que me tengo que enfrentar y del que tengo que sacar algo positivo. Y eso solo depende de nuestra forma de ser, de nuestra forma de ver las cosas. Entonces, por supuesto, el burnout al final tiene algo de personalidad, ¿no? La personalidad está presente siempre. Sí, sí, desde luego. ¿Y consideras que forma más parte de las circunstancias del propio centro, que a pesar de que es muy bonita nuestra profesión, no siempre nos encontramos en las condiciones idóneas en cuanto al salario, en cuanto a la valoración de la sociedad, de nuestro trabajo, a las familias de nuestros alumnos, que muchas veces ponen exigencias en nosotros y luego, sin embargo, su manera de educar a sus hijos puede resultar incluso incoherente con lo que nos exigen a nosotros, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias muchas veces nos van causando estrés, malestar, ¿no? Entonces, ¿es cuestión de estas circunstancias o más propio de un desgaste a lo largo del tiempo, ¿no?, de los años de docencia? ¿Qué es lo que más puede llevar a ocasionarlo? Ambas cosas pueden ser factor de riesgo, pero desde luego yo creo que es más factor de riesgo todos los factores que hay alrededor de nuestra profesión y nosotros mismos como docentes, porque en muchas ocasiones nuestra autoexigencia, nuestro idealismo, ¿quién no quiere un alumno ideal? Pero no ideal porque no me dé guerra y porque sea ideal en mi clase, sino porque yo quiero que cuando salga de mi aula, cuando salga de mi colegio, cuando termine el proceso educativo, sea ideal. Es decir, tendemos a lo ideal, tendemos a la autoexigencia excesiva los docentes, y eso hace que nos quememos. Eso hace que nos quememos, no siempre, pero es un factor de riesgo. Ahora, el que llevar muchos años, yo no sé cuántos llevo, no muchos, pero llevo en la docencia pues 15 años. Y me sigo ilusionando como el primer día. Es verdad, y seguro que los que nos están viendo dirán, estamos en julio, después de una evaluación intensa final, ¿no?, evaluaciones de planes, evaluación de la PGA, memorias de fin de curso, y eso agota. Pero es un agotamiento que rápidamente en septiembre se te olvida y vuelves con la misma ilusión a clase. Eso hasta la jubilación se puede conseguir. Si no, de hecho, tenemos profesores, docentes, tanto de primaria, que les cuesta muchísimo, secundaria, enseñanzas medias, que les cuesta muchísimo jubilarse, no quieren jubilarse cuando llega la edad de jubilación, o profesores de universidad, aquí tenemos algunos, ¿verdad?, que les cuesta muchísimo separarse de la docencia porque es su vida, porque esto es vocacional. Sin la propia vocación de la docencia es prevención para que no aparezca el síndrome de burnout. Ahora, habéis hablado del entorno. Tú, Sandra, has mencionado el apoyo o la imagen que la familia tiene del profesor. Yo estaba pensando, recordando mi experiencia educativa, que las mejores épocas fueron aquellas donde contaba con un equipo. Me tocó no solamente ser profesor, sino
coordinar algunas áreas, incluso cargos directivos, y siempre recuerdo que cuando contaba con un equipo donde había sintonía, donde todos íbamos detrás de un objetivo común, lo recuerdo como las mejores épocas. Contar con un buen equipo, con una buena relación entre los compañeros de claustro, incluso llevar a cabo acciones comunes, ¿es una prevención para el burnout? Es una de las mejores prevenciones. La red de apoyo social es importantísimo, ¿no? Esto es como cuando vas a pescar y tienes una red bien tejida, pescas mucho más que si tiene, ¿no?, agujeritos, está rota por algún lado. Una buena red de apoyo social dentro y fuera, porque una de las cuestiones importantes es que somos maestros, docentes 24 horas al día y tenemos que saber parar también, pensar y decir, oye, este es mi tiempo y ahora voy a respirar un poquito, ahora me olvido de los problemas de mi aula, de mis alumnos, sé que no lo hacemos porque lo llevamos dentro y nos cuesta muchísimo, pero es muy importante. Entonces, una vez que rompo con eso, red de apoyo social externa al centro y red de apoyo social dentro del centro. Eso es muy importante. Ahora, pues hay veces que no se consigue, otras veces que sí, entonces tenemos que buscar otras alternativas. Pero es fundamental el apoyo es fundamental, sí. Y cuando algunas personas empiezan a sentir síntomas de burnout, empiezan a sentir, bueno, pues se sienten agobiadas, ¿no? Empiezan a anticiparse al trabajo, les crea malestar. ¿Dónde sería donde tienen que solicitar ayuda? ¿De qué manera pueden poner, ¿no?, en esa prevención? ¿Dónde deben de acudir? Porque muchas veces yo creo que cuando una persona siente burnout, siente miedo de reconocerlo como si eso fuera algo que va a tachar su profesionalidad, y para nada debe de ser así, para nada. Todos en un momento de nuestra vida podemos sufrirlo, ¿no? Entonces lo importante es pues tomar conciencia de ello, ¿no? Buscar las herramientas que necesitamos para superarlo y superarlo. Y antes de poderle prevenirlo. ¿De qué manera, no? Además hemos dicho de la vocación, el ilusionarnos, trabajar en equipo. ¿De qué más manera podemos prevenirlo y dónde buscar ayuda? Bueno, la verdad es que son dos momentos diferentes, ¿no? Siempre es bueno pedir ayuda, pero a lo mejor estás en una fase inicial que no es necesaria una ayuda externa, como cuando tienes que hacer una intervención ya porque ya existe el síndrome, ya tienes, ya te sientes, ¿no?, con quemado de alguna manera. Entonces, en cuanto a la prevención, lo primero es, yo lo que recomiendo es párate y piensa, ¿no? Analiza. Somos muy trabajadores los docentes y no paramos a pensar. Hay veces, hay una historia por ahí que dice, oye, es que al final me preocupo de cortar árboles, pero no de afilar el hacha. Y para cortar bien los árboles, lo que tengo que hacer es afilar bien el hacha. Si no me paro a afilar, no voy a cortar bien. Y eso me pasa conmigo mismo. Es decir, si yo quiero ser un buen docente, si yo quiero dar todo de mí y no quemarme, tengo que parar, reflexionar y decir, ¿qué es lo que a mí me está afectando? ¿Por qué me está afectando y cómo me está afectando? Y a partir de ahí ir atacando esos puntos de forma preventiva, para que no vayan más allá. Pero incluso a lo mejor digo, mira, es que esto no me está afectando, pero sé que puede ser un factor que en el futuro próximo me afecte. Vamos a tratarlo. Ahora, ¿cómo? Bueno, pues son formas muy sencillas las de prevenir. Primero, hay que intentar ser feliz con lo que uno tiene. ¿A qué me refiero? Analizar la realidad de tu centro, analizar la realidad de tus familias, analizar la realidad de tus alumnos. Yo no quiero que tenga, conseguir alumnos de notas de 10 si mis alumnos, tú has dicho, ¿no?, yo también me dedico a la educación especial, y resulta que son alumnos que les cuesta un montón y a lo mejor con un 5 o con un 4 es un reto conseguidísimo, maravilloso. Pero como no he conseguido el 10 ya me siento mal. No, vamos a analizar qué es lo que yo tengo y cómo me lo planteo. Esa es la autoexigencia que comentábamos antes. Vamos a establecer objetivos prioritarios. ¿Qué objetivos me planteo yo como prioritarios y secundarios? Porque es verdad que cada vez tenemos más exigencia interna y externa.
Sí. La sociedad nos pide cada vez más, las familias nos piden cada vez más, los alumnos nos piden cada vez más. Y eso nos quema, ¿no? Vamos a decir, ¿qué es lo prioritario a lo que tengo que dar respuesta y lo secundario a lo que yo tengo que dar respuesta? Esto nos va a ayudar. Pero después hay otras cosas más que parecen más banales, pero que son muy importantes. Vamos a separar vida laboral de vida familiar. Mi tiempo, mis hobbies, mis aficiones. Tengo que tener alternativas de ocio. Y además redes sociales de apoyo que no sean solo internas. Porque yo me puedo llevar muy bien con mis amigos o mis compañeros de trabajo que son mis amigos. Me salgo a tomar un café y ¿de qué hablo? Se acaba Prohibido de trabajo. Ahí está, prohibido hablar de trabajo, Se ¿no? acaba hablando Entonces, de trabajo. establecer límites, límites, Sí. eso es muy importante, porque si no, al final es un continuo que me quema, porque no descansa mi mente. Ya. Otra cuestión que hay que hacer es mucho ejercicio físico, ¿no? Sí, Mucho muy ejercicio. importante, sí. ¿Por qué? Porque la prevención de esos efectos fisiológicos que nuestro cuerpo nos lanza, ¿no? Esas señales que nos lanza cuando yo estoy estresado, ¿no? Cuando dices voy a correr, voy al gimnasio, voy a pasear, me relajo, mi cuerpo, mi mente se relaja. Bueno, Aitor, por eso Sandra todavía está contenta dando clase, porque no sé si lo sabes, pero se dedica a correr, corredora. Es lo que me ayuda a despejar mi mente. Es lo que me ayuda a despejar mi mente. ¿Y sabes qué otra cosa te ayuda? Esa sonrisa. Porque reír Claro. es muy importante. Parece una cosa banal, pero no. El buen humor. El buen humor, eso nos ayuda a enfrentarnos a las cosas Sí. de otra manera diferente. He tenido un padre hoy que me ha dicho que no sé qué, y encima el hijo, y me han venido a protestar, pero vas con alguien que te hace reír y parece que ese problema es menor, Es mucho más pequeño, es sí. mucho más pequeño, ¿no? Sí. Hay que cuidarse, Sí. hay que cuidarse. Sí, y porque- esa es la mejor prevención. Ahora, has dicho algo muy importante, una frase muy importante, me he quedado con ella. Mientras hablaba decía que no se me olvide, que no se me olvide. Pararse a pensar. Yo eso lo relaciono con el tiempo. Entre todas las preguntas que hemos recibido para esta Open Class, de los que están participando, muchas se refieren al tiempo del profesor. El profesor no cuenta con tiempo, muchas correcciones, documentos administrativos, preparar las clases, cuidar los recreos. Sí, y muchas veces te tienes que llevar tarea a casa Efectivamente. porque la jornada laboral no abarca el tiempo a toda la tarea que tenemos que hacer. No llegas. Sí. Por cierto, para esos casos recomiendo trabajar, corregir con música de fondo. Que por lo menos La música yo me he siempre- hecho experto en música a base de corregir. Y yo os puedo hacer una pregunta Sí. a base de eso. ¿Y qué ganáis lamentándoos de eso? Porque es una realidad. Sí. No es algo que esté en mi mano cambiarlo. No digo que no haya que luchar por mejorar nuestras condiciones laborales, Sí. nuestra situación. Sí. No digo eso. No, pero por lamentarme y ver el lado negativo de todo eso, ¿qué gano? ¿Qué me aporta a mí? Hombre, yo he aprendido de música, por ejemplo, ahora mismo estoy emocionado con los musicales americanos y londinenses, a base de buscar música que me ayude a corregir con entusiasmo. Y entonces me la pongo de fondo y es una forma de disfrutar corrigiendo, ya que tengo que hacerlo en casa. Estás ejerciendo un hobby. Sí, Y el rato que buscas, aunque sea para corregir, el rato que buscas, escuchas música, ves otros musicales, este me gusta, este no, ese rato que dedico, ya he desconectado de mi trabajo. Si es que no se pide más, sino que tenga una organización, una estructura de tiempo para mí, tiempo para mi trabajo, tiempo para mi familia. Nuestra vida es una rueda. Y esa rueda no es una tarta. Y esa tarta la vamos a repartir como nosotros queramos. El tiempo que le dedicamos a cada uno de nuestros aspectos de la vida va a ser el que nosotros decidamos dedicar. Con la exigencia que nosotros dediquemos y queramos dedicar. Por tanto, como es algo que está de nuestra mano, vamos a hacerlo. Que sí, que la ley me impone, no sé qué, que yo tengo que corregir mucho, entonces esto del hobby sí, idealización. No es idealización, es que vas a corregir después de descansar 10 veces más rápido Sí, que si llevas no sé cuántas horas seguidas. sí, eso es cierto. sí. Eso Y al es cierto, final no te quemas. el descanso que... Pues claro, uno no para de trabajar, pero evidentemente es como un coche que se está quedando sin aceite y sin gasolina. Cada vez va peor hasta que Sí. se te queda tirado. Sí. O sea, la importancia de pararse, descansar,
recuperar energías y al día siguiente uno trabaja con mucha más intensidad. Ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y ser feliz con lo que uno tiene. Sí, ser positivo. Eso es, porque yo puedo lamentarme, como decíamos, entonces, de todo lo negativo que tiene nuestra profesión. Siempre se pueden encontrar Pero ¿por qué cosas. eso? Me pongo una balanza. ¿Cuál es lo positivo y cuál es lo negativo de nuestra profesión? ¿Qué gana? Sin duda alguna, lo positivo. Sin duda alguna. Pues vamos a que lo negativo no cuente tanto en esa tarta de nuestra vida. Aparte que lo negativo destruye. Yo estoy pensando en experiencias concretas de las que he sido testigo, de una mentalidad pesimista que se va extendiendo a partir de un determinado profesor que está quemado, y claro, es como un virus que llega a infectar toda la institución, con lo cual, en vez de un profesor quemado, tienes a todos los profesores quemados. O sea, eso es evidente. Cuando alguien tiene una mentalidad negativa, la contagia. Y muchas veces la mentalidad negativa significa empezar a criticar a personas concretas de tu entorno, con lo cual el ambiente se enradece y efectivamente ahí no tienes más remedio que estar, voy a decir quemado. Sí, yo tuve un profesor en la universidad, cuando estudié magisterio, que nos decía que nos preparáramos para estas relaciones con los padres. Entonces, me hizo mucha gracia porque él nos dijo que nos echáramos aceite antes de ir a la clase y todo lo que no nos gustara nos resbalara, ¿no? Que fuera como nuestro... Y yo creo que ahí es un poco el hecho de llenarte de lo positivo y dejar que lo negativo, dejarlo un poco fuera de ti. Porque si tú te dejas contagiar, siempre va a haber personas que vean todo de manera negativa, hasta unas vacaciones. Hay gente que se queja. Entonces, en un trabajo, y más tan bonito como es el nuestro, pues un poco que pese todo eso, esos aspectos positivos, ¿no? Nuestra vocación, la ilusión, los niños en sí, que también te transmiten de su inocencia, de su ilusión, de sus ganas por aprender. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo un profesor tiene que encender la lucecita roja que dice peligro? Estoy cayendo en esta especie de síndrome. Bueno, depende un poquito de cada persona, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos síntomas de alarma, ¿no? A nivel físico, psicológico, ese cansancio emocional, esa sensación de no llegar, esa sensación de fatiga, pero no porque estamos en julio y tenemos que hacer no sé cuántas memorias, o estamos en diciembre y tenemos que corregir la primera evaluación y tengo que reconducir a mis alumnos de alguna manera y no consigo cómo, sino que es la apatía, la sensación esa de no me ilusiona entrar en mi aula, ¿no? Empiezo a costarme un poquito, porque si ya es mucho, ya estamos en fases más avanzadas, ¿no? Pero en ese estancamiento que decíamos antes, pasamos de la euforia del principio a un estancamiento que se puede convertir después en una apatía, ¿no? En una frustración, ¿no? Por lo que hago. Sí. Ahí es un nivel ya peligroso. Cuando entramos en el estancamiento, deberíamos pensárnoslo, parar y decir, ¿estoy haciendo realmente lo que me gusta? Y eso no quiere decir dejar mi trabajo, ¿eh? Porque para prevenir el burnout, no es eliminar de mi vida mi trabajo. Hombre, a lo mejor me he equivocado de profesión y digo, oye, pues no es lo que quería hacer. Porque eso pasa, ¿no? ¿Cuántos universitarios empiezan una carrera y dicen, oye, pues esto no es lo que yo quería? Sí. Nos podemos equivocar, y a lo mejor, pero cambiamos de profesión no por el burnout, no porque esté quemado, ¿no? Sino porque no es lo que me gusta, no es lo que yo esperaba. Eso puede ocurrir. Sí. Pero cuando yo estoy estancado y empiezo a ver que esto me gusta, pero no hago lo que yo quiero, ahí deberíamos empezar a encender la luz, ¿no? Ese cansancio, esa sensación de fatiga, de malestar, ¿no? Eso es importante, ahí ya el párate y piensa. De empezar a tener una visión excesivamente crítica, ver todo negativo. Anticiparte, además. Hay una cuestión que me gustó mucho de lo que has dicho en cuanto a cómo lo demás, ¿no? Un profesor quemado puede contagiar a los demás. Porque es cierto que en el mundo laboral, no solo los docentes, en el mundo laboral tendemos a compararnos con, bueno, pues si ese no hace, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Efectivamente. Es que ese no hace, es su problema, su ética, su moral profesional, personal, que no lo hace. Yo tengo que ser profesional y decir, oye, yo lo hago porque me gusta,
porque creo que lo debo de hacer, porque al final aquí estamos no solo por nosotros, que es importante, sino sobre todo por nuestros alumnos. Claro. Y cuando te encuentras a compañeros que, bueno, que están quemados, que lo ves, ¿de qué manera hacer para que no te contagien, ¿no? sin que eso suponga cambiar de oficio? Hombre, hay veces, depende del contexto, pero hay veces que es muy difícil. Ahora, ¿de qué depende? De mi estado emocional también. De cómo, volvemos al prisma, de cómo yo vea y cómo yo responda a las necesidades de mi trabajo. ¿Me puede contagiar? Sí, pero debo ser consciente, analizar y ver que esa persona me puede contagiar de su estado anímico. Eso nos pasa, ¿no? Esto es como cuando vamos a una fiesta, a lo mejor vamos un poco tristes, pero no, entramos y parece que nos alegramos. Y perdón por la comparación, pero vamos a un pobre velatorio y parece que aunque no te toque de lleno, entras triste, ¿no? Es decir, la influencia del grupo es importante saber que cuando hay un profesor que está cerca de ti, es un factor de riesgo. Por tanto, yo tengo que trabajar con esa persona, pero con un mayor esfuerzo para saber distinguir entre lo que es la realidad, su realidad, y cómo lo está viendo él, a la realidad del centro y a mi propia realidad. Todos tenemos una responsabilidad en nuestro estado de ánimo, con lo cual es ser consciente de ello y poner las herramientas necesarias para absorber lo positivo, que tiene mucho nuestro trabajo. Por eso me sorprende que la docencia sea uno de los, el ser profesor o maestro, sea uno de los oficios en los que más casos de burnout existe. Bueno, somos uno de los que más juntos nos damos la mano con los médicos. Sanidad, sí. Sanidad, justo ¿Por qué? los pilares. Porque tenemos unas características compartidas, que son fundamentalmente el contacto con las personas, porque nuestro trabajo es contacto con las personas, la responsabilidad de nuestro trabajo, aunque es diferente porque uno es la salud, pero el otro es, yo siempre digo, a nosotros nos da poca importancia a nivel social, porque el que llega a ser médico llega a serlo gracias a un maestro, ¿no? Porque si no aprendes a escribir, a leer, ¿no? A las matemáticas, a la ciencia, que te guste estudiar, a que te guste implicarte, a que te guste formarte, pues no lo vas a conseguir nunca. Entonces, el médico llega a ser médico y cura vidas. La importancia de curar, de salvar vidas y de curar enfermedades, eso requiere una autoexigencia, requiere el idealismo que hablábamos antes, requiere el dar una respuesta a una exigencia social y personal muy alta. Y eso nos pasa a nosotros, porque estamos trabajando con personas, y además con personas que debemos tener protegidas, que son menores, que son el futuro de nuestro país, que son el futuro de nuestro mundo, ¿no? Muchas veces se dice la frase de ¡ay, qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos! No te preocupes por el mundo que dejas a tus hijos, preocúpate por los hijos que dejas al mundo, porque son ellos los que van a mover todo esto. Y esa es nuestra exigencia. ¿Qué alumnos van a salir de nuestras manos? ¿Qué alumnos van a salir de nuestras aulas? Y para nosotros eso es muy importante. Por tanto, el contacto con las personas, la exigencia, la autoexigencia y la situación de la docencia, y en este caso también de la sanidad, que van de la mano, pues tiene como consecuencia un mayor nivel de burnout. Hay una pregunta que nos ha llegado para la Open Class de los que están asistiendo, que a mí me ha llamado mucho la atención. Hace referencia a cómo está concebido el espacio del colegio, los distintos espacios del colegio, el espacio del aula, y cómo puede la luz que hay, o la falta de luz, los colores, y hasta qué punto eso puede incidir en un profesor, en el ánimo de un profesor. Bueno, es un factor, todos los factores que están relacionados con nuestra labor influyen, ¿no? No es lo mismo entrar a una clase luminosa, bonita, a dar clase, ¿no? Yo siempre recuerdo las clases de infantil. ¿Quién no entra en una clase de infantil y pone una sonrisa? ¿No? Claro. A pesar de que creo que es una de las etapas más difíciles de trabajar y con más responsabilidad, porque son los primeros años de vida académica de nuestros alumnos, ¿no? Pero las maestras disfrutan mucho. Pero suelen ser más felices que los de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque vas y aquí vas a disfrutar, a aprender con ellos, a enseñarles, a experimentar, a que el aprendizaje sea significativo, cosa que intentamos
más arriba, ¿no? Los cursos más elevados, pero... El aula es más flexible, más dinámica, los rincones, todo es mucho más Y vivencial. por eso ahora mismo, no solo por el burnout, ¿no? Pero por ese dinamismo que se necesita, que yo creo que los profesores también necesitamos para sentirnos a gusto en nuestro trabajo, están surgiendo unas metodologías que no son excesivamente innovadoras, pero que sí que están resurgiendo, como el trabajo cooperativo, el aprendizaje por servicio, ¿no? Ahora mismo que están cogiendo mucho auge porque realmente dan al profesor otro papel diferente de orientador, de guía del aprendizaje, y no de esa responsabilidad que le quitamos a los alumnos de su propio aprendizaje. Eso es un factor que, por supuesto, podría afectar, ¿eh? Que además la distribución del espacio, entre otras cosas, puede ayudar a una mayor autonomía del alumno. Por lo tanto, la carga de trabajo ya no la lleva solo el profesor como se llevaba antes, sino, oye, vamos a compartir, yo trabajo pero tú también, y tú me ayudas. Pero es que es la responsabilidad, porque es que además yo creo que lo que estábamos haciendo hasta ahora no era lo correcto del todo, porque ciertamente quien debe ser responsable de su propio aprendizaje es el alumno. Yo debo ser el responsable de facilitarle las estrategias necesarias para que aprenda, pero él de ponerlas en práctica y de aprender. Es la mejor manera de que realmente el aprendizaje sea significativo, que el alumno lo viva, lo experimente. Y el profesor se sienta bien. Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco complicada, ¿eh? Vamos a lanzar un reto. Para que el alumno aprenda, y ya lo decía también Osbel, y a veces no se ha leído lo suficiente, pero decía que hacía falta que el propio alumno tenga la actitud de realizar un aprendizaje significativo, lo cual significa que el alumno tuviese interés por aprender. Ese interés por aprender, a veces los alumnos no lo tienen, y podríamos buscar las causas en el hogar. O sea, el ambiente en el que vive el chico pues no facilita el interés. Me está viniendo a la cabeza aquí en la sierra, un día que me fui de excursión, los padres hablando en un bar con sus amigos y la niña sentada en unas escaleras con la tablet, solo con la tablet. Claro, ¿va a llegar esa niña con interés para aprender? Y la pregunta que te hago es, ¿qué se podría hacer con las familias? Primero, para que el alumno efectivamente, gracias a ese interés, colabore con el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y segundo, ¿qué se podría hacer con las familias para que tengan una imagen real del profesor, no una imagen crítica, negativa del profesor, que tanto abunda a veces en los grupos de WhatsApps entre padres? ¿Qué se podría hacer con las familias? Es complejo, pero no tanto. Y es uno de los motivos, me parece un tema muy interesante, porque las familias es uno de los temas que seguro que si preguntáramos a las personas que nos están viendo y escuchando, nos dirían, las familias es una de las cosas que más me quema. Los padres, sí. ¿no? Entonces, claro, esto es lo típico que se dice, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. La mejor manera de que un padre se sienta implicado es implicándole. Bien. Sí. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo primero, básico y necesario, abre tu centro a la comunidad. Sí. Abre tu centro a la familia. Lo que no podemos es, ¿no?, decir, yo quiero que te impliques, pero cuando yo digo, como yo digo y cuando yo digo. No, siempre. El centro, uno de los pilares fundamentales de un centro educativo son las familias. Si nosotros cerramos las puertas de nuestro centro a las familias, no van a participar. ¿Y a qué me refiero? Centros abiertos. Sí, que formen plenamente parte. Abiertos. Que puedan conocer lo que se hace dentro. Tenemos mucho miedo a que sepan los padres qué hacemos en nuestro aula. ¿Por qué? Si lo único que estamos haciendo son las cosas bien y algo bueno para sus hijos. Mostrémonos, enseñemos lo que hacemos. Si no es una cuestión de convencer a nadie, simplemente de decir, oye, es que yo con tu hijo, con tu hija estoy haciendo esto. Porque es que si yo te implico, si yo te enseño, si yo te digo qué es lo que estoy haciendo y cómo me gustaría que tú continuaras haciendo, habrá un porcentaje mayor de familias que se implican. Lo que no puede ser es que yo deje a mi hijo en la puerta del colegio, pero no pueda poner el pie dentro de la puerta porque los papás no pueden pasar. Habrá estructuras de centros que no lo permitan,
pero siempre y cuando se permita, los padres deben conocer dónde están sus hijos. Deben sentirse parte activa e importante, proactividad, ¿no? Deben ser parte activa del centro escolar, no solo en el consejo escolar. Ya, sí, son 2 padres que están allí o 3 padres que están allí, ¿y qué hacen? Bueno, pues al final no se enteran de mucho, o se enteran de mucho o no, no lo sabemos, pero son 3. ¿Pero cuántas familias tiene un centro? Hay centros de 3 líneas con 700, 800, 900 familias, más grandes, más pequeños. ¿Por qué esas familias no participan? Pues porque no les damos la oportunidad. Además, el beneficio de que participen es mutuo, tanto para ellos, para saber de qué manera trabajar con los niños en casa, reforzar lo que hacemos e ir en coherencia con nosotros, para los niños, por supuesto, porque les acerca con su realidad, además el hecho de que estén sus figuras de apego dentro del aula, para ellos les hace partícipes, y para nosotros. Entonces, la verdad es que sí que es muy interesante y muy importante que se incluya a las familias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De todas formas, marcando sí. unos límites, claro está. ¿no? Hombre, Marcando por supuesto, unos unos límites, sí. bien organizado, bien pensado, Sí. pero que no, a lo que yo me refiero es que no nos limitemos a el día de la familia. Que no tengamos Venga, miedo ya a los está. padres. Que no tengamos Sí. miedo a los padres, que son los que tienen que entender que somos sus aliados. Sí. Sí. Ahora, yo dejo una pregunta en el aire, no hace falta que la contestemos ahora, a lo mejor estoy proponiendo otra Open Class, pero estamos hablando de profesores, que sufren burnout, y los padres no lo sufren. O sea, la realidad ahora de los padres es un horario laboral pesadísimo, vamos a trabajar para pagar impuestos y después llegamos a casa y es que no tenemos suficiente aliento como para atender a nuestros hijos. O sea, estamos viviendo una época de padres agotados. Entonces, claro, cuando le decimos participa en el colegio, ¿sí? ¿Cuándo? Por eso es importante no limitar la participación a un día o a un acto concreto. Porque al final ese día no he podido y entonces ya perdí la oportunidad de participar en el centro educativo de mi hijo. Si yo lo dejo abierto a que las familias puedan participar cuando ellos puedan, el porcentaje de familias que participan van a ser mucho más alto. Siempre y cuando además van a ver que participando, primero ellos tienen un beneficio, el centro otro, y las investigaciones nos dicen que los alumnos mejoran a nivel académico, mejoran a nivel de lectura, de escritura, para el área de lengua. O sea, hay infinitud, es genial la participación de las familias, es algo que mejora todo lo que tiene que ver con la educación. Entonces, eso, en el momento que se experimenta, pero lo tenemos que experimentar las familias, pero también los centros educativos, que muchas veces tenemos ese ¿Y hay recelo. estudios que hablen de cómo mejora la autoimagen del propio profesor, el ánimo del propio profesor, su entusiasmo, cuando se siente reconocido por las familias? Claro, sí. Pero claro, tú quieres que sentirse uno reconocido, pero claro, para sentirse reconocido tienen que saber lo que haces. Si no lo muestras y si no dejas que lo vean, es imposible que te valoren. Imposible, porque aquello que no se conoce, no se valora. Quizá en las etapas en las que las aulas están más abiertas a las familias son en las etapas iniciales, en educación infantil, ¿no? De haber trabajado en infantil y ahora estar en secundaria, yo he visto mucho más la participación de las familias, se da mucho más pie en los proyectos a que ellas formen parte de la vida del centro, ¿no? Y eso es algo ¿Y por qué perdemos enriquecedor. eso? Y tantas otras cosas que Lo habría bonito que es, conservar. ¿por qué perdimos? Sí. Es que es la pregunta. Yo una vez trabajé en una institución donde el director decía, aprovecha que los chicos son pequeños porque vienen los padres y se les puede ayudar a formarles en lo que es educación, porque es que después no aparecen. O sea, y ya llega el bachillerato y es que ya no aparecen. Es verdad que las enseñanzas medias Sí. es Y mucho más secundaria. complejo, ¿no? Mucho más Bueno, complejo. vienen, pero cuando hay problemas. Eso sí. Eso sí. En cambio, en las Que es edades lo que más quema al pequeñas, profesor. Claro. Pero nosotros Gracias, ahí Roberto. tenemos que atenderles. Pero ábrelo a otros momentos, ¿no? Ábrelo a otros momentos. Nos quedan 4 minutos. Yo no sé si queréis tocar algún tema que se nos haya saltado. Bueno, si pudiera explicarnos alguna dinámica individual o grupal que se pueda utilizar y que nos pueda ayudar para prevenir el burnout en los profesores. Bueno, vamos a ver, para prevenir tiene que ser a nivel personal y empresarial, ¿vale? Para prevenir a nivel empresarial,
se debería fomentar la formación en este campo, una formación permanente en lo que es el burnout, en evitar el estrés laboral, estas circunstancias, ¿no? Además, intentar favorecer, que no siempre se consigue, la seguridad y la estabilidad laboral, que es una cuestión que está muy relacionada con el burnout, y fomentar el buen clima social en el centro, ¿no? Entre familias, propios compañeros, con los alumnos. Eso por parte de la empresa. Por parte individual de las personas que puedan sufrir, de los profesores, de los docentes, pues lo que decíamos antes, ¿no? Establecer sobre todo dinámicas que hagan que mi vida sea un poquito mejor, que ganemos en calidad de vida. Esa es la prevención, ganar en calidad de vida. Si mi vida no es de calidad, mi trabajo no va a ser de calidad. Eso lo tenemos que tener claro. Por tanto, vamos a prevenir a nivel de calidad de vida, de bienestar. Claro, yo es que mi calidad de vida es irme los fines de semana con un yate y a Málaga. Bueno, vamos a ser realistas, ¿no? Nuestra calidad de vida dentro de nuestra realidad y de nuestros parámetros y dentro de nuestras posibilidades. Pero al fin y al cabo es buscar el ser un poquito más felices. Esa es la prevención. Y además, si nosotros somos más felices, nuestros alumnos también lo van a ser, porque al final somos ejemplos, somos modelos para ellos. Entonces es muy importante transmitir esa ilusión, porque los niños van a aprender con esa ilusión. Entonces, a mí sí que me gustaría, importante. no sé si en un minuto, ¿no?, transmitirles, y me dirijo ya directamente a todos los que nos están viendo y escuchando, que disfruten de ser docentes, que no tengan miedo a estresarse. El estrés, también hay un estrés que se llama eustrés, ¿no?, que es positivo. El estrés positivo, que es ese cuando decimos, es que yo si no tengo muchas cosas que hacer parece que hago menos, ¿no? Entonces el estrés positivo existe, que el estrés en sí no tiene por qué ser malo, que no veamos todo de forma negativa, que pongamos, como antes decíamos, en una balanza lo bueno y lo malo de nuestra docencia. Gana, sin duda alguna, gana lo bueno. Os animo a que siempre tengáis una visión positiva de vuestro trabajo y que, por supuesto, siempre que haya una mínima duda de que yo puedo estar demasiado estresado o que me estoy estancando en mi trabajo, pues dinamicemos nuestra vida para que favorezca la vida laboral, personal y al final, como nos decíamos antes, sobre todo la vida de nuestros alumnos. Bien, pues para finalizar, en primer lugar agradeceros vuestra asistencia, todo lo que hemos aprendido de ti, Aitor, en estos 45 minutos, y también lo que hemos aprendido de la experiencia de Sandra, que dice que solo lleva 10 años, parece que lleva toda una vida. Y después agradecer a vosotras, queridas compañeras docentes, a vosotros, queridos compañeros docentes, y a plantearnos nuestra profesión con optimismo, con buen humor, con alegría, saber parar a tiempo, saber relacionarse bien con los padres y con las madres, no tenerles miedo y sobre todo mantener esa ilusión a pesar de los pesares a veces, otras veces con viento de popa, impulsándonos por el bien de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Pues muchas gracias por haber asistido a esta Open Class. El chat ha estado muy animado. Yo en la medida de lo posible he intentado transmitir lo que iban diciendo, pero ha estado muy animado. A veces me da imposible seguirlo. Pues muchas gracias a todos los que nos han visto. Gracias. Gracias.